Estamos iniciando un nuevo capítulo de Tu Voz Local, programa de Quinta Visión Televisión. Les voy a comentar cuál será nuestro tema. ¿Qué cree usted? Es lo que le vamos a preguntar a nuestros panelistas a propósito de su expertise, del trabajo que han venido desarrollando en el último tiempo y sus propias impresiones para, puede ser, de alguna manera, visiones que le aporten a su toma de decisión. ¿Se debe regular el uso de los teléfonos, de los dispositivos móviles, para los más antiguos llamados celulares, ¿no es cierto? En la sala de clases hay una iniciativa de la Municipalidad de Las Condes, que ha sido de conocimiento público, y por cierto también hay datos que nos entrega una encuesta, Black and White, que se difundió este viernes y abordó precisamente el tema de la prohibición, o si no es prohibición, o regulación de los teléfonos en el aula. Voy a saludar a todos y luego uno por uno. Gonzalo Huanca, experto en redes sociales; Pablo Serpa, psicólogo clínico; Rodrigo Jofré, director ejecutivo de la Fundación Bien, a quienes ustedes conocen a la perfección porque les han visto en nuestro programa en un sinfín de ocasiones. Te saludo, Pablo, te saludo, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Carlos, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Quinta Visión, tu voz local. A propósito de dispositivos móviles, estoy silenciando, ¿verdad? Para que no, porque ya me ha ocurrido en alguna oportunidad que soy yo el que invito a apagarlo y me sorprendo con el teléfono, además los ringtones que tiene uno, y no solo eso es lo que incomoda y molesta en el aula, sino que es la distracción, es decir, ¿dónde están nuestros jóvenes cuando hay un dispositivo móvil? Te saludo, Pablo, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, Gonzalo, gracias por la invitación. Un placer volver a conversar con ustedes. Eso, y bueno, a Rodrigo Jofré, amigo de la vida, pero además especialista en estas materias. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente al programa. Saludos afectuosos también para Pablo y para Gonzalo. Bien, a ver, rapidito, ¿qué dice grosso modo, en términos generales, esta encuesta? O el estudio, mejor dicho. Dice, el 71%, es decir, la mayoría, se mostró de acuerdo con la iniciativa de la Municipalidad de Las Condes de prohibir el uso de estos dispositivos en 7 establecimientos. ¿Qué arrojó además la encuesta? La mayoría, el 89%, estima que la discusión sobre el uso y la regulación del uso de teléfonos celulares en espacios escolares es relevante a nivel nacional. El 94% está de acuerdo con que los celulares generan distracción entre los estudiantes en el colegio, aunque el 62% opina que estos pueden ser una herramienta útil para los escolares. En tanto, también una mayoría, el 76%, considera que los celulares más bien perjudican el proceso de aprendizaje, mientras que el 74% respalda que los dispositivos en los colegios sean utilizados solo para algunas tareas, horarios o niveles. Me quedan 2 datos. El 66% considera que la discusión sobre el uso de los teléfonos celulares en espacios escolares debe abordarse de manera individual entre padres, madres y recintos escolares y estudiantes. Y por último, el 64% se dan cuenta que todos son guarismos que nos dan un porcentaje de mayoría, considera que la eliminación completa del uso de estos es una medida extrema. Pues bien, entonces, sí, ya que está Gonzalo allí, quiero preguntarle precisamente a propósito de que es experto en redes sociales y, por supuesto, me imagino también que en el uso de los dispositivos y tiene una visión clara sobre este tema. ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales en el rendimiento académico, mi querido Gonzalo? Bueno, absolutamente. Tenemos muchos jóvenes y niños, me atrevería a decir. Básicamente yo creo que vamos a mencionar desde los 13 años hacia arriba, ¿ya? Que ya son personas jóvenes adictos a las redes sociales. Entonces, absolutamente, esto va a ser un gran distractor dentro de la sala de clase. Y yo lo mencionaba en programas anteriores. Si nosotros, cualquiera de nosotros, entra a TikTok, donde se hacen los lives, vamos a ver muchos escolares, ¿cierto? Dentro de la sala de clases, haciendo live de TikTok y hablando de cualquier otra cosa, ¿cierto? Menos de estar atento a las clases. Incluso en algunas ocasiones ellos, cuando le preguntan, dicen que el profesor no está,
que faltó, pero en otras ocasiones sí se escucha de fondo la voz del profesor enseñando. Entonces, sí es algo que más que preocuparnos, yo creo que está súper buena esta iniciativa, debemos ocuparnos. Y esta es la forma que debemos hacer. Yo creo que debería estar absolutamente prohibido el uso de los smartphones dentro de la sala de clase para que los alumnos, de hecho, hay alumnos que tal vez no les, son TDA y a lo mejor les cuesta concentrarse, entonces que estén a lo mejor conectados, compañeros al lado de ellos, les va a distraer más, incluso puede ser que ellos no usen el smartphone, pero sí estamos en convivencia, ¿cierto? Dentro del aula con 30 alumnos dentro de una sala de clases, se podría decir, y, y bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa la que está tomando el municipio. 30 cuando es poco, ¿ah? Para ser francos, porque de pronto superan los 40, 45, quienes tienen, quienes tienen relación con las aulas, claramente la situación se complejiza aún más. Oye, Pablo, ¿qué impacto psicológico observas en los estudiantes a propósito de este uso constante o permanente y también, me imagino, en el aula, que te deben dar llegado casos así, ¿o no? Claro, mira, lo que pasa es que nosotros estamos dotados de una cantidad de sensores en nuestro cuerpo que da para cierta cantidad de estímulos. eh, la luz que nosotros vemos en el día, el ruido que tenemos en la calle, en nuestra familia, las sensaciones táctiles también. Entonces, podríamos decir que los computadores y los celulares, las pantallas en general, sobrecargan en estímulos al sistema nervioso, lo que hace que estresa al sistema y eso delinda actitudes irritables, falta de concentración por parte de los niños, eh, falta de conciliación del sueño, porque básicamente es luz blanca y eso hace que los chicos no logren sentirse cansados y por lo tanto me ha tocado ver varios pacientes que se quedan dormidos 2, 3 de la mañana y el otro día van a clase y eso acarrea un montón de problemas, sobre todo si no logras dormir a esta edad, no se secreta la hormona del crecimiento. Por lo Estamos tanto, hablando de la melatonina y, ¿no es cierto?, la que te permite descansar. claro, la melatonina es la que te permite descansar, pero la hormona del crecimiento es la que se Sí. segrega en la etapa del sueño profundo. Y eso no se consigue a los primeros minutos de dormir, sino que en una etapa más adelantada. Por lo tanto, todo eso trae consecuencias en los niños. eh, Problemas de crecimiento, problemas de concentración. Estuve hablando con un papá hace una semana atrás y me contaba que, bueno, sus hijos fueron diagnosticados con TDA y logró una regla de familia, disminuir al máximo la cantidad de horas a la pantalla y se vieron los efectos, pero casi de inmediato. Los niños pudieron dormir a la hora que tenían que dormir, mucho menos pelea, mucho más concentrado, mucho más focalizado, porque finalmente estamos hechos para vivir una vida normal, no una sobreexposición de estímulos como las que los chicos ahora y nosotros estamos expuestos. ¿Cuál es la postura de la Fundación respecto a este tema, mi querido Rodrigo? Entendemos que es un problema severo y para eso yo quisiera aportar algunos datos interesantes también. Hace un año exactamente la Universidad de Chile y la Universidad Católica publicaron un estudio que se hizo encuestando a 3.000 estudiantes, niños, niñas y jóvenes de 131 establecimientos educacionales en el país. Y las conclusiones fueron bastante dramáticas. En primer lugar, los niños reciben su primer teléfono celular en promedio entre los 8 y los 9 años. En el año 2016, el primer celular lo recibían probablemente a los 11 años, de acuerdo a otros estudios. Y por último, el 87% de quienes cuentan con un celular cuentan con conexión a Internet. Las discusiones que hemos tenido nosotros al interior del equipo experto que trabaja en educación, en establecimientos educacionales, es que no tenemos claridad todavía si realmente el teléfono celular es una herramienta que apoya el aprendizaje, toda vez que hay otras herramientas disponibles en muchos establecimientos educacionales que sí pueden permitir aquello.
Por lo tanto, concebimos, y esta es una postura personal mía, que el teléfono celular, el smartphone, es un elemento distractor claramente de un proceso de aprendizaje, sobre todo porque su uso correcto implicaría, en primer lugar, la capacitación por parte de los mismos padres y, por supuesto, de los docentes también que estén ocupando esta herramienta para mejorar su proceso de enseñanza. El tema pasa probablemente, Rodrigo, porque en muchos hogares los padres han perdido la batalla en este tema. Absolutamente. A propósito de la invitación que ustedes nos hicieron como canal, yo recordaba justamente que mis hijos en particular estuvieron en un establecimiento que promovía fundamentalmente la vida al aire libre, el juego colectivo, el deporte, el enterrarse jugando, ¿no es cierto?, entre medio de los árboles, de las hojas, y eso claramente genera una condición mucho mejor eh, en términos de que estamos promoviendo la vida colectiva y no el aislamiento que significa un aparato que fundamentalmente hoy día, yo creo que mis amigos coinciden del panel, que se ocupa del 90% para distraerse y con suerte quizás el 5% para comunicarse. Eh, Tengo que mirar mi carnet. Todavía no es digital. Cuando pueda tenerlo, lo haré. Por el comentario que voy a hacer, porque siempre Rodrigo nos aporta. ¿Recuerdan el libro gordo de Petete usted o no? Sí, qué antiguo, digo yo. Siempre Rodrigo nos aporta con algunos datos muy, muy interesantes. Y claro, uno podría pensar, Gonzalo, hoy con inteligencia artificial, con aplicación en nuestro teléfono, por de pronto, y además con conectividad en el dispositivo, la ventaja comparativa y competitiva también respecto de otros para dar una solución rápida a un interrogante, por ejemplo, que pueda plantear un docente en el aula, es hoy día de verdad a una velocidad insospechada. Muchas veces nos sorprendemos nosotros los adultos. Y allí claramente se genera una brecha, ya no en términos de utilizar tus neuronas, sino que tus dedos o el prompter. Claro, absolutamente. Con ChatGPT podemos pedirle un trabajo, una tarea completa a ChatGPT y la hace así de rápido, en 2 segundos la hace. Entonces, claro, y es todo un desafío también para los docentes saber, ¿cierto?, si realmente de alguna forma los alumnos están aprendiendo el contenido del trabajo que se les pidió que hicieran. Por eso yo creo que es bueno complementar, ¿cierto? Cuando mandan algún tipo de trabajo, desarrollo para la casa, ¿cierto? Complementarlo dentro del aula con preguntas, ¿cierto? Con participación, para ver qué tanto aprendió el alumno, el joven, al hacer este trabajo y de alguna forma con esto también poner cierta atención si realmente el alumno sabe de lo que está hablando y ahí se pueden dar cuenta los docentes si el trabajo se hizo con ChatGPT o con alguna otra plataforma como esta, que ya hay muchas que se han desarrollado, y poder, ¿cierto?, saber si realmente el alumno está aprendiendo, hizo el trabajo de una forma que él pueda aprender y no solamente pedirle, ¿cierto?, a una herramienta como ChatGPT que desarrolle todo el trabajo para él estar jugando Play o estar descansando. Claro, porque hoy día no es muy difícil llevarte un trabajo a casa y volver del colegio posterior a la revisión con la nota máxima. De hecho, a propósito, y esto un poco para contarle a los padres, a las madres que están viéndonos, los que aún tienen hijos en el establecimiento, en el colegio, en la educación, la máquina también trabaja en base a imágenes. Es decir, yo puedo compartir una imagen, una fotografía que tenga la pregunta en su interior y la resuelve igual. Entonces, hoy día no hay limitación, no hay barreras y cada vez menos con el advenimiento del 5, ¿no es cierto? Esta cosa va a ser un antes y un después. Y claramente tiene que hacernos reflexionar. Oye, Pablo, eh, ya vimos qué genera el uso excesivo de los dispositivos, sin duda, pero la mayoría de los encuestados, como dábamos cuenta,
considera relevante la discusión de la regulación de estos en el aula. ¿Por qué crees que es así? Sí, porque en realidad una situación que ya llegó para quedarse, el tema de la tecnología y la interacción con los seres humanos, y en este caso con nuestros hijos. Eh, Obligar o cortar ciertas cosas a veces crea la conducta totalmente contraria que estábamos tratando de distinguir. Ahora, lo que sí creo que es importante entender que para qué se está utilizando el celular por parte de los niños, y como dijiste tú, se ocupa para entretenerse y menos para hablar. Eh, y esto lo vinculo con algunas situaciones que hemos vivido nosotros mismos. O sea, cuando estuvimos en teletrabajo en nuestras casas durante la pandemia, nos fue muy difícil para nosotros poder congeniar la vida del trabajo con la casa. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando, por ejemplo, en la cocina o estábamos trabajando en el comedor, en espacios que eran de distensión, en espacios familiares. Por lo tanto, era muy costoso para nosotros terminar el trabajo. Y se elevaron los niveles de ansiedad, se elevaron los niveles de depresión en ese momento. ¿Qué quiero apuntar? Quiero apuntar que los chicos asocian la señal para ellos del celular es entretención. Por lo tanto, va a costar de alguna manera sacar esa señal o sacar esa interpretación del celular como una herramienta real para la educación. Lo que yo propondría es que ¿Ya? efectivamente los celulares personales se saquen de la sala de clase, pero que sí aparezca tecnología que es Hay del aula, tablet. que El ministerio tenga entrega algunas tablets a escuelas públicas. tablet, claro, y que sean del colegio y en donde y estén bloqueadas y de ahí recién los chicos dicen, esta tablet es para estudiar. Y mi celular en la casa ya puedo hacer TikTok y todo lo demás. Ahí yo creo, Te puedo hacer un pequeño comentario. Tengo dime, experiencia en términos que esos dispositivos que llegan a establecimientos quedan guardados en baúles, claro, sin ni es que es muy siquiera importante. configurarlos. Déjalo allí, sin siquiera configurarlo. Claro, es que es muy importante ahí trabajar la cultura organizacional, o sea, la cultura educativa, los que están detrás y ahí ya la plena ejecutiva, los profesores, de cómo realmente hacerlos comprometerse o entender la importancia de la tecnología en la información, la tecnología en el aprendizaje, que es potente. Y no digo que no lo sea, pero una cosa es para estudiar y otra cosa es para la entretención. Si nosotros pretendemos que los chicos ocupen su celular personal para que aprendan, se nos va a mezclar las cosas y al Sin final duda, no vamos a llegar al objetivo que esperamos. sin duda. Perdón, el comentario que dicen no, no lo generalicemos, por favor, es sobre una experiencia que tuve el año pasado en un establecimiento. Rodrigo, a propósito de esta propuesta que plantea Pablo, ¿cuál es el rol, o sí, cuál es el rol que deben de tener las políticas públicas precisamente en la regulación de estos dispositivos? Mira, yo quiero compartir con ustedes el caso particular de Francia. Francia que a quienes conocemos un poco de la historia de la sociedad, entendemos que es un país que promueve las libertades personales, las libertades individuales, y desde el año 2018 Francia tiene prohibido de manera absoluta el uso de equipamientos electrónicos personales en las aulas. Curiosamente, esto no surge solamente por el impacto que tienen en términos de la educación, sino que anteriormente, el año 2010, se promulga una ley que tiene que ver con la protección de niños, niñas y jóvenes de las ondas electromagnéticas. Ajá. Y por una preocupación medioambiental, Mire, se termina además desarrollando una ley que promueve la participación activa de los estudiantes en las clases y el estar impedidos de ocupar ningún elemento tecnológico para la asistencia a clase. ¿Qué sucede con esto? Se transforma en definitiva a Francia en una de las leyes más duras que tiene que ver con esto. Eh, ¿Y qué significa la postre? Que obviamente hay un cambio respecto de la actitud que tienen los estudiantes en el aula, empieza a haber mayor participación, empieza a haber mayor colaboración, se generan mejores aprendizajes y en opinión mía también creo que es un camino correcto. Por lo tanto, las políticas públicas
debiesen también estar acorde a esta protección y a relevar la labor del docente y del establecimiento educacional con la concurrencia también del ánimo de los papás, de las mamás, de los legisladores, para que en definitiva uno vaya y ocupe todas las excelentes herramientas sociales que hay para poder aprender de mejor manera. Eso sí, que hay, está haciendo de alguna u otra manera un llamado también a los profesionales de la educación, a los docentes, para innovar, para hacer sus clases más entretenidas, más productivas, etcétera, lo que es un tremendo desafío frente a todo lo que hoy día uno tiene aquí en la palma de su mano. Recordaba el caso de Suecia, mi querido Gonzalo, que Suecia estuvo, lo he dicho en un par de oportunidades, estuvo en la cresta de la ola, ¿no es cierto?, con el tema de las nuevas tecnologías, o al menos de la tecnología de la comunicación, Ericsson, dispositivos móviles, los primeros teléfonos y todo, y tomaron una decisión hace poco tiempo que fue sacar todas las pantallas también, Rodrigo, de las aulas porque veían casi una generación perdida, hiperconectada, y inyectaron además recursos para volver al papel en definitiva. Mira, Gonzalo. Sí, absolutamente. Yo creo que de las políticas que se están poniendo acá en Chile, que tenemos actualmente, están muy atrasadas en cuanto a lo que se está viviendo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un upgrade, Perdona, ¿cierto? espérame, es que lo que tú estás diciendo yo entiendo, pero no se comprende en términos de la publicidad, de aumenta tus gigas, lo que tú quieras, la hiperconectividad, etcétera, red 5G y bla, bla, bla. Absolutamente. Pero a lo que voy yo, que aquí es donde los políticos, ¿cierto?, deben legislar para prohibir de alguna forma el uso. Yo creo que la iniciativa que está realizando el municipio, ¿cierto?, es el camino a seguir. Yo creo que este es como la punta de la flecha o de la lanza, ¿cierto? Hacia donde tiene que ir la educación hoy en día. Porque claro, si hay jóvenes que les cuesta poner atención en clases dentro del aula, con mayor razón va a ser un gran distractor el uso, ¿cierto?, de los Claro que dispositivos sí. y de las redes sociales dentro de las clases. Y eso básicamente es porque ya los jóvenes están adictos a las redes sociales y no pueden ni siquiera dentro de las clases dejar de utilizar el smartphone. Entonces, algo que se le tiene que poner rápidamente atajo, y yo creo que este programa es muy bueno porque ayuda a generar conciencia del gran problema que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Perfecto. Qué bueno que lo veas así, es lo que nos hemos planteado editorialmente como programa, no solo con este tema, con otros más, pero este en particular. Pablo, muchas de las respuestas frente a esta iniciativa, me quedan un par de minutos para ambos, para ti y para Rodrigo. ¿Qué responden los padres, los apoderados? Pero, ¿qué otra manera tengo yo de saber dónde está mi hijo, de comunicarme con mi hijo? Yo recuerdo que uno salía de casa y volvía sin ninguna posibilidad en otros tiempos de que te preguntaran, recuerdo el Viper, por ejemplo, y otros instrumentos, pero en aquellos tiempos, perdona que me haya ido tan atrás, nadie habría respondido eso como ocurre hoy. Sí, lo que pasa es que vivimos en una sociedad eh, demasiado exagerada, ¿no? Nos creamos escenarios totalmente catastróficos y eso es lo que veo todos los días en sesiones aquí en mi consulta, en donde ideamos cosas que van a suceder en el futuro y en realidad nunca suceden. Hay estudios que indican que casi el 99% de escenarios catastróficos que nos ponemos en nuestra cabeza no pasan. Y eso afecta mucho a los papás. O sea, yo también tenía una compañera de trabajo que le pedía a la hija que pusiera la ubicación en tiempo real eh, para que ella supiera dónde estaba. ¿Pero para qué? O sea, si le pasa algo, también tú vas a estar a varios kilómetros de distancia, en lo real no vas a poder hacer mucho tampoco. Mm. Por lo tanto, es un poco un llamado a la realidad, ¿ya? O Ok. sea, si nosotros sobrevivimos a una situación en donde efectivamente dices tú, salíamos de la casa y después volvíamos y confiaban en eso, nada dice que no vaya a suceder lo mismo ahora. Claramente.
Bien, Rodrigo, ayúdame a cerrar. Sí, solamente un par de reflexiones para justamente que los padres, las madres, los tutores que están viendo el programa. Les quiero aportar un dato más. Este mismo estudio al cual yo hacía alusión recién de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica del año 2023, indicaba que la tasa de penetración de la telefonía celular incluso toca a niños de 0 a 5 años. Y desde el 2016, que fue la última vez que se hizo este estudio, aumentó aproximadamente en un 6% la tasa de penetración para niños entre 0 y 5 años. Por lo tanto, estamos frente a un problema gravísimo. Y esto se resuelve, en primer lugar, con la voluntad de los papás y las mamás, con el uso adecuado de las herramientas de tecnología que tenemos hoy día disponibles. Y si les puedo recomendar algo interesante para la lectura, hay un libro muy bueno que trata este tema, que se llama La generación ansiosa, del autor Jonathan Haidt. Les recomiendo que si tienen la posibilidad de leer o leer los resúmenes del planteamiento que tiene él, que va mucho en el sentido de lo que hemos conversado hoy día, les va a dar luces respecto de los grandes riesgos que hay en que sigamos permitiendo que el teléfono celular sea solamente un elemento de distracción y no un elemento de comunicación. Bien, hay que intentar no sacarle la parte trasera de nuestra humanidad a la jeringa. Al que le toca, le toca. Y aquí hay responsabilidades de los adultos, sin duda. Por cierto, también de implementación de políticas públicas que vayan en directo beneficio de la calidad de vida, más allá incluso del aprendizaje o de que se atienda a los minutos en el aula, a la calidad de vida. Nada, seguiremos conversando en otra ocasión y quiero agradecerte, Gonzalo, Pablo y Rodrigo, el que hayan compartido hoy día tu voz local.